Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos sobre la administración de memoria en C para posteriormente centrarnos en la asignación dinámica de memoria, lo cual es algo fundamental para las estructuras de datos dinámicas que veremos más adelante en el curso. Entonces, según lo que vimos hasta ahora, sabemos de qué manera se almacenan las variables simples y las estructuras de datos como arreglos y matrices en memoria. Ya manejamos también el concepto de direcciones de memoria, los espacios que ocupan cada tipo de datos, pero no nos centramos todavía en cómo se hace la asignación de esos espacios de memoria, cuáles son las regiones justamente donde se almacenan las diferentes estructuras, ¿verdad? Y cómo podemos hacer también explícitamente la asignación, la reasignación o la liberación de espacio en memoria para las estructuras de datos con las que vamos a trabajar. Entonces en el lenguaje C se maneja la memoria de tres maneras: de forma estática, automática y dinámica. O sea, de cierta forma, con las variables de duración automática y estática ya estuvimos trabajando y dimos algunas observaciones generales. Lo nuevo, digamos, en esta parte sería la parte dinámica, ¿no? Ok, entonces para eso vamos a introducir ciertos conceptos y terminologías de manera superficial o breve. Entonces podemos pensar informalmente que la memoria se va a dividir en tres regiones principales. Una es su área permanente, digamos, la parte principal de la memoria. Otro es el heap y otro es el stack. Ok, entonces cuando hablábamos de las variables y la estructura de datos que estaban dentro de una función, decíamos que esas variables y estructura de datos vivían o solo existen dentro de la función. Entonces a esas variables o esas estructuras de datos son de tipo automática o tienen una duración automática. Entonces, cuando nosotros llamamos a una función, se crea en el stack una región para contener los datos de esa función, y justamente las variables y estructuras de datos que se definen dentro de la función se almacenan en el stack. Por otro lado, tenemos otra región, el heap, que es la memoria libre, que podemos hacer asignaciones dinámicas, o sea, asignar espacios para estructuras y reasignar esos espacios y también liberar finalmente. Y por último está el área permanente de almacenamiento, el área principal de la memoria, donde están las variables de datos estáticas, o sea, que existen durante todo el programa. Cuando hablamos, por ejemplo, de variables globales, dijimos que justamente se podía acceder desde cualquier función, pero que existen durante toda la ejecución del programa. Entonces, por un lado, las variables automáticas, cuando termina la función, digamos, desaparecen. Podemos pensar así. Y en cambio, las variables globales están durante todo el programa y se pueden acceder en cualquier función, ¿verdad? Entonces, tanto las variables globales como las instrucciones del programa y las variables estáticas, con las cuales no trabajamos mucho en el curso, se almacenan justamente en la parte principal. Ok, entonces vamos a centrarnos en cada una de ellas. Ya venía mencionándole sobre eso, pero las variables de duración estática están alojadas en la memoria principal junto con el código ejecutable del programa y persisten por todo el tiempo de ejecución del programa. Eso es un punto importante. O sea, en el caso de que les mencionaba las variables globales, pueden accederse de cualquier función, pero, o sea, de cualquier parte del programa, pero persisten durante todo el tiempo de ejecución. Entonces, si yo declaro, por ejemplo, una matriz y es global, entonces ese espacio reservado para la matriz va a estar en la memoria principal por todo el programa. Ok, entonces si tenemos, por ejemplo, este código aquí y estas instrucciones, entonces esta variable global, el pi, se almacena justamente en el área principal de almacenamiento de memoria. Entonces aquí, digamos, las instrucciones que vamos haciendo, todo eso se almacena en la parte principal. En cambio, las variables de duración automática están alojadas en el stack y existen durante el tiempo de ejecución de una función. Son las variables locales que no son estáticas. Como le dije, las estáticas no tratamos principalmente en el curso. Trabajamos justamente con las variables locales no estáticas que son de duración automática. O sea, básicamente aquí, si consideramos estas variables, o sea, lo que enviamos como parámetros, los parámetros de la función, son variables que residen y existen dentro de esa función. O sea, cuando yo llamo a la función suma, ahí se reserva un espacio de memoria para alojar a B y a todas las variables y estructuras que vaya creando dentro de la función. Entonces eso se almacena en el stack.
Entonces, una vez que termina la función, se libera el espacio ocupado por esas variables y estructuras de datos dentro del stack. Y después se pueden reasignar, digamos, a otras funciones que se van llamando. Entonces, se libera automáticamente ese espacio de memoria cuando termina la función. También, o sea, como el main es una función más, entonces las variables locales que se van creando dentro del main también al terminar el main se libera. Entonces, contamos hasta ahora con lo que veníamos haciendo, contamos con dos posibilidades. Una, que si creamos justamente estructuras de datos o variables de duración automática, podemos decir que de alguna forma perdemos esos datos cuando termina la función, porque se libera espacio de memoria y se le reasigna otra cosa en el stack. En cambio, con las variables globales que tienen duración estática, permanecen en la memoria, o sea, tienen asignado tiene asignado un bloque de memoria durante todo el programa. Entonces, si por ejemplo defino una matriz y utilizo en una parte del programa y después ya no uso y hago miles de cosas más, entonces estoy desperdiciando esa región de memoria que podría ocuparlo, digamos, otros datos dentro del programa, ¿verdad? Entonces, en algún momento me puedo quedar sin espacio. Entonces, para la variable de duración estática automática, el tamaño de la memoria asignada debe ser establecida mediante una constante en el tiempo de compilación. O sea, cuando ya le asignamos un valor como tamaño, una constante. O sea, en el caso de las variables globales que tienen duración estática, de hecho no podemos ponerle al declarar, por ejemplo, una matriz, una variable. Tiene que ser ya directamente una constante. Solamente con las estructuras de datos que definimos dentro de las funciones, ahí sí podemos colocar el valor que tiene una variable durante el tiempo de ejecución. Entonces, si por si acaso no sabemos de antemano qué tamaño van a tener esas estructuras, pensando en vectores y matrices, podemos definir una estructura que sea lo suficientemente grande, ¿verdad?, para albergar posibles tamaños con los que vamos a trabajar. Solamente que ahí vamos a estar desperdiciando el espacio en memoria. Entonces, si por ejemplo, o sea, tengo una matriz. O sea, dice, en el main podríamos escribir un programa que lee 100 archivos de texto con matrices de tamaño desconocidos y guardarlos en una matriz mat para luego mostrarlo en pantalla. Dice, podríamos declarar mat con un tamaño suficientemente grande como para almacenar cualquier matriz. Por ejemplo, ponemos 1000 por 1000. Pero esto es ineficiente ya que los archivos podrían tener matrices que no superan los 100 elementos, ¿verdad? Entonces voy a estar desperdiciando mucho espacio en memoria para asegurarme de no sobrepasar. Y de hecho, de última podría sobrepasar esos 1000 por 1000, ¿verdad? También por otro lado, ¿verdad? Pero, justamente como dice aquí, o sea, si trabajo con matrices chicas, estoy reservando un espacio muy grande para algo que no lo voy a utilizar completamente, ¿verdad? Entonces, eso digamos que eso es un uso ineficiente de la memoria. Entonces, tenemos ciertas limitaciones, tanto con las automáticas que desaparecen después de las funciones, como las estáticas que permanecen durante todo el tiempo de ejecución. Necesitamos algo intermedio. Entonces, estas asignaciones estáticas automáticas no son adecuadas para todos los casos. Y, o sea, como les decía, las variables asignadas automáticamente no pueden persistir a través de múltiples llamadas a la función, mientras que los datos de variables estáticas permanecen hasta el final de un programa, se los necesite o no. Entonces, un ejemplo extremo podría ser tenemos una serie de matrices. La primera dice que lee por archivo y se va hallando, determinando secuencialmente otras matrices, ¿verdad?, con los resultados que voy calculando justamente de manera secuencial. Entonces, si las matrices son de tamaño grande, en algún momento me puedo quedar sin memoria. O sea, con los ejercicios que hicimos hasta ahora casi no ocurre eso, pero puede llegar a ocurrir cuando empezamos a trabajar con muchos datos, ¿verdad? Y más si es que necesitamos, como en este caso, varias matrices que vamos calculando paso a paso con esos datos. Entonces, cuando llegue por ejemplo, a la matriz 7, ya no necesito, o sea, de hecho, cuando uso la matriz 1 para calcular la 2, ya no necesito el espacio ocupado por la matriz 1. Y eso va a estar hasta el final del programa. Entonces, lo que nosotros querríamos para justamente disponer de ese espacio que ya no se utiliza es poder liberar justamente ese espacio. Y eso es lo que nos permite la asignación dinámica. Entonces, C nos permite justamente manejar o administrar explícitamente la memoria, la asignación de espacios en memoria y también justamente la liberación de esos espacios. Entonces, típicamente se asigna un área especial para esto. Hay una región, digamos, de memoria para ir asignando esos espacios y liberando, que es el heap.
Entonces esta es una parte reservada para la asignación dinámica de memoria, que es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Dice, la asignación dinámica de memoria nos permite asignar una región de memoria a una estructura de datos o modificar su tamaño o liberar espacio cuando ya no se necesite. O sea, de hecho nosotros no vamos a centrarnos mucho en la reasignación de espacio, sino simplemente cómo asignar un espacio en el heap para una estructura de datos y cómo posteriormente liberar ese espacio cuando ya no lo necesite. Y como le decía, esto va a ser fundamental para las estructuras de datos dinámicas que veremos más adelante en el curso. Entonces en el siguiente video veremos cómo hacer la asignación dinámica de memoria en C. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.